Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase. Disculpas por no haber impartido la clase de ayer, pero tuve un accidente. En el maletín de la computadora tenía el bote con agua. No me fijé que estaba mal cerrado y mojó los cables de la computadora y entonces no la podía conectar. Tuve que esperar que se secara, pero ya estamos hoy. Vamos a iniciar con el tema de tipos de datos en Java. Voy a compartirles. Que mi altavoz no funciona. Permítanme. Voy a compartirles un diagrama. Bien. Si ustedes recuerdan, en la clase de metodología, ustedes también vieron este tema. Solo que allá, en la clase de metodología, lo que vieron son tipos de datos de la forma más básica posible. Ok, de ahí, de esos tipos de datos que ustedes vieron, que los clasificaban en numéricos enteros, numéricos reales, en datos de tipo cadena, datos de tipo carácter, datos lógicos. Bueno, a partir de esa clasificación básica es que se derivan todos los demás tipos de datos en cada uno de los lenguajes de programación. Generalmente estos lenguajes, cualquiera que sea el lenguaje, van a tener, por decir algo, varios tipos de datos numéricos. No solo los van a clasificar en los enteros y en los reales, o sea, en los que no tienen componente decimal y en los que sí tienen componente decimal. No los limitan a esos dos. O sea, en lo que se basan para hacer la clasificación es en el espacio de memoria que un tipo de dato puede ocupar. Eso, en primer lugar. Lo otro, en la manera en cómo se almacenan los datos. Y esto hace referencia a, en el diagrama se les llama primitivos y no primitivos. Allá en metodología se les pudo haber mencionado que son sin estructura, y estructurados. Ok, sin estructura son aquellos tipos de datos en los cuales yo solo puedo almacenar un valor a la vez. Entonces, supongamos que yo hubiera definido una variable nombre estudiante, que es de tipo cadena de caracteres. Entonces, yo ahí puedo guardar el nombre de un estudiante. Pero si yo estoy dentro de un ciclo de repetición y estoy leyendo el nombre de varios estudiantes y estoy trabajando con una variable primitiva o sin estructura, lo que va a pasar es que en esa variable solo puedo almacenar el nombre de un estudiante. Almacené el nombre del primer estudiante, vengo a una segunda iteración del ciclo y voy a leer el nombre de otro estudiante, de un segundo estudiante. ¿Qué va a pasar con el nombre del primero? O sea, con el contenido que ya tenía la variable, que va a desaparecer y se va a reemplazar por el nuevo contenido. Eso significa dato sin estructura, que aquí en Java se le conoce como dato primitivo. Ahora, los datos estructurados, que aquí en el diagrama se les llama datos no primitivos, se basan en que pueden almacenar varios valores al mismo tiempo. El ejemplo que ustedes vieron en metodología son los vectores y las matrices. Ambos son datos estructurados. Y aquí en Java, bajo la clasificación de los no primitivos, se les conoce como arrays.
que pueden ser arrays de una dimensión, los vectores, arrays de 2 dimensiones, las matrices. ¿Bien? Entonces ya sabemos que en un array, en un vector o en una matriz, podemos nosotros almacenar varios valores al mismo tiempo. Siguiendo con el ejemplo del estudiante o de los nombres de los estudiantes, si yo ocupara almacenar los nombres de 10 estudiantes, ya vemos que la variable sin estructura o primitiva no me serviría, porque solo me va a permitir almacenar el dato de un alumno. Entonces, para ello, yo me auxilio de lo que son los datos no primitivos. Y podría declarar un vector de tamaño 10, el cual va a tener 10 diferentes ubicaciones en la memoria. Y en cada una de esas ubicaciones yo puedo guardar el nombre de cada uno de los alumnos. Esas 10 ubicaciones de memoria, todas forman parte de una misma variable. Por el contrario, recalco, en los datos primitivos, la variable cuando la defino únicamente tiene una ubicación en la memoria. Y entonces es como una celda. Y ahí solo va a poder almacenar un dato. Esa es la diferencia entre lo que son datos primitivos, o sea, sin estructura, y datos no primitivos o estructurados. La primera clasificación. Ahora, a partir de eso, tenemos más clasificaciones. Y ahí es cuando entra lo que corresponde al tipo de dato. O sea, qué tipo de dato o qué tipo de valor puedo yo almacenar en una variable que esté definida de ese tipo de dato. Puedo almacenar números, puedo almacenar letras, valores booleanos, etc. La clasificación en Java. Dentro de los datos primitivos tenemos lo que es el booleano o lógico, que ya lo conocemos. El tipo de dato booleano solo puede almacenar uno de dos posibles valores. O es verdadero, true, o es falso, false. Ahora, acá en la categoría de los numéricos, fíjense que ya entramos a una clasificación más amplia, porque este flotante equivale a lo que ustedes conocen como real. Y aquí están los enteros. Entonces, ¿qué pasa con el numérico flotante? Que es aquel número que tiene un componente decimal. Vean que yo tengo dos tipos de datos. Lo que está en azul es el nombre en Java que se le asigna a un dato cuando yo estoy declarando la variable. Que si yo quiero, definir una variable para guardar el sueldo de un empleado. El sueldo de un empleado es un numérico flotante, o sea, tiene componente decimal. Entonces, ese tipo de dato, cuando yo defina la variable, voy a decir que es un float. Este es el nombre del dato. ¿Cuál es la diferencia entre float y double? Si ambos son numéricos de punto flotante. La diferencia es la cantidad de bytes que cada uno de ellos ocupa en la memoria. Double es el numérico flotante que ocupa mayor espacio en memoria. Por ende, podemos nosotros almacenar cantidades mucho más grandes o de mayor precisión que en un dato de tipo float. Ya vamos a ver la cantidad de bytes que cada uno de ellos ocupa en la memoria. Aquí están los numéricos reales. Tipos de datos en Java, float, double. Siempre hablando de los numéricos, tenemos la categoría de los números enteros. Ya sabemos lo que son los números enteros. Carecen de componente decimal. Y podemos optar, cuando queramos definir una variable, entre 4 diferentes tipos de datos enteros. Byte, short, int, long. Todos son numéricos enteros. ¿Cuál es la diferencia? Al igual que con el numérico flotante, la diferencia es la cantidad de bytes que usan para almacenar un dato. Aquí están listados desde el que ocupa la menor cantidad de bytes
que es el dato byte, hasta el que ocupa la mayor cantidad de bytes o espacio de memoria para almacenar información, que sería el long. Generalmente nosotros utilizamos este tipo de datos en nuestros programas, el INT, entero. Entonces aquí están las 4 categorías o tipos de datos enteros: byte, short, INT, long. Ahora, en este diagrama hacen una clasificación del dato de tipo carácter como numérico. ¿Por qué lo están haciendo así? Bueno, ¿qué es un dato de tipo carácter? Es aquel dato alfanumérico. Alfanumérico significa que puede estar compuesto de letras, de dígitos, caracteres especiales. ¿Bien? Y carácter propiamente dicho es aquel dato de longitud 1. O sea, solo tiene una posición. Dentro de él yo solo puedo guardar o una letra, o un dígito, o un carácter especial. No puedo, por ejemplo, guardar la palabra hola en un char, porque hola es un dato de longitud 4. Ahí hay 4 letras. Lo más que podría hacer es almacenar la H. Me tomaría el primer carácter, ¿verdad? Es de longitud 1, porque indica que está dentro de la categoría numérica. Bueno, los datos alfanuméricos o los valores alfanuméricos, ¿verdad?, tienen una equivalencia correspondiente a lo que es el código ASCII o el código Unicode. O sea, este tipo de códigos es, dicho de forma sencilla, el valor que se le asigna a cualquier carácter, dígito o letra, ¿verdad?, en lenguaje binario. Un ejemplo, si mi teclado no tuviera la letra ñ, ¿cómo podría hacer yo para imprimir la letra ñ en un documento, para hacer que aparezca? Entonces tengo que saber el valor ASCII de la letra ñ o el de la arroba. Si no puedo acceder al de la arroba o se me arruinó la tecla de la arroba y necesito escribir la arroba, ¿cómo puedo hacer para escribirla sin presionar la tecla? Bueno, indicar el valor ASCII de la arroba, que creo que es el 64. Entonces, cualquier carácter, dígito o letra tiene su equivalente numérico en la tabla ASCII o Unicode. Por eso es que lo están valorando como un dato de tipo numérico. Dentro de los datos no primitivos, o sea, los datos con estructura, tenemos el string, que en metodología se vio como cadena de caracteres. Hay una diferencia entre lo que es un char y lo que es un string. El char es de longitud 1 y el string es un conjunto, una secuencia de caracteres. En un tipo de dato string yo puedo almacenar un nombre, una oración, una dirección, lo que sea. Es una secuencia de caracteres. Repito, todos los que están en azul son los tipos de datos propios de Java. Ya acá, esto ya no es un tipo de dato, sino que está declarando lo que se maneja en Java como un array, del cual ya les había hablado. Pero para declarar un array, si ustedes se recuerdan, yo digo arreglo de tal tamaño y después trabajando indico cuál o qué tipo de dato es el arreglo. Este no es un tipo de dato, ¿verdad?, sino que más bien es un tipo de estructura de almacenamiento temporal dentro de la memoria del computador. Acá, dentro de los datos estructurados, hay más. O sea, hay más tipos de datos, no solo el string y el array. Están, por ejemplo, las pilas, las colas, las listas, los archivos de texto, etc. Entonces hay una gran cantidad de datos no primitivos. Para fines de la clase, solo vamos a trabajar con string, array y con archivos de texto. No vamos a llegar a más. ¿Alguna consulta con lo que es referente a este diagrama? ¿Puedes repetir lo de carácter? Se lo voy a explicar
Vamos a ver en la pizarra. Entonces, por un lado tenemos lo que es el char, ¿ok? Y por el otro tenemos lo que es el string. Entonces, char es un dato alfanumérico de longitud 1. String es un dato alfanumérico de longitud variable, porque no le puedo asignar un tamaño específico. ¿Bien? Entonces, ¿qué puedo almacenar en un char? En un char, por ejemplo, puedo almacenar una letra, digamos la S. Puedo almacenar un dígito, digamos el 8. Puedo almacenar un carácter especial, digamos el ampersand. ¿Okay? Pero miren, solo cabe uno. Son 3 ejemplos de un dato de tipo char. No podría yo poner la palabra sí, porque eso es longitud 2. Entonces se limita a ser longitud 1. Ahora, en un string, yo puedo decir, hola, ¿cómo estás? Otro ejemplo, puedo almacenar esto. Otro ejemplo. Una dirección o parte de una dirección. ¿Ve? Ahí yo tengo una combinación de letras, caracteres especiales y dígitos. Estos, aquí hay 3 ejemplos de un string. El string es una secuencia de caracteres. Esa es la diferencia entre un char y un string. ¿Le despejé la duda? Sí, ya tengo dos. Okay. Otra cosa importante ahora que estamos en la pizarra, por ejemplo, miren estos dos, que son dígitos. Vamos a sacarlos acá. Tengo 8 y el otro que tengo es 1, 2, 3, 4. Pero estos no son números. O sea, es cierto, el dato está formado por dígitos, pero el compilador no lo va a interpretar como números. No puedo yo hacer operaciones aritméticas de manera directa con este tipo de valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno es un char y el otro es un string. Son tipos alfanuméricos, no son tipos numéricos. La diferencia, 8 y el otro 1, 2, 3, 4. Estos sí son números. Bien. Entonces, ya sea que sean enteros o que sean un short, un int, un long, que son los tipos de datos enteros en Java, ya sea que sea un float o un double, los tipos de datos con componente decimal en Java, pero son números. Con eso yo sí puedo hacer operaciones aritméticas. Algo que hay que tener en cuenta siempre es que cuando nosotros nos estamos refiriendo a datos alfanuméricos, tal como todos los que tenemos acá, se delimitan ya sea por comillas sencillas o comillas dobles. Por eso es que yo pongo comillas al inicio y al final del dato. Del dato, no de la variable, que todavía no hemos entrado a la definición de variable. Del dato, miren, acá, todos están delimitados. ¿Por qué? Es una regla de sintaxis que existe en todos los lenguajes de programación, ¿verdad? Para que el compilador entienda que lo que está ahí es el contenido alfanumérico, ya sea de una variable o es la escritura de un texto que se tiene que interpretar de forma literal a cómo el programador la está escribiendo. No pasa lo mismo con los números. Aquí yo no los delimito, simplemente los escribo. Si yo sumo, bueno, utilizo el símbolo de suma y quiero hacer esto, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener no es una suma, porque como no son números, no los puedo sumar.
lo que obtengo es la unión de los dos datos alfanuméricos. ¿Sí? Unir los dos datos. Pero todos sabemos que si son números, y yo digo 8 más 1, 2, 3, 4, esto me va a dar a 1242. Ahí sí se realizó la suma. ¿Por qué? Porque los operandos son numéricos. Recalco esto de cuando dije que no se pueden hacer operaciones aritméticas de manera directa con datos alfanuméricos, de manera directa, porque sí es posible hacerlas. Pero estos dos datos, si yo los quiero sumar y están presentados como alfanuméricos, tendrían que pasar por un proceso de conversión, que ya lo vamos a ver en unos momentos. Esta es la tabla de cada uno de los tipos de datos primitivos que vimos en el diagrama anterior, solo que aquí ya hace mención a el espacio en memoria que ocupan. Fíjense que aquí estamos hablando de byte, short, int, long, que son los numéricos enteros, hasta acá, hasta long. Entonces miren, bytes es el más pequeño, ocupa 8 bits. ¿Qué significa esto? Que almacena valores muy pequeños. Short, miren, ocupa el doble, 16 bits. Su límite, miren, viene de aquí hasta acá. Valor mínimo, valor máximo. Más de eso daría un error. INT, el más utilizado, ocupa 32 bits de memoria para almacenar datos y este es su rango de valores con el cual se puede trabajar, o sea, desde este valor hasta este valor. Long es el que ocupa la mayor memoria de los datos de tipo entero, ocupa 64 bits. Y aquí está el rango de valores que, como ustedes ven, no cabe porque está en notación exponencial. ¿Bien? Entonces, es más fácil representar la notación exponencial que escribir realmente el valor mínimo y máximo. Hasta ahí los enteros, hasta long. Float y double son los numéricos con componente decimal. Entonces, el float es el más pequeño, ocupa 32 bits, pero es bastante su rango de valores que acepta. Double, pues ocupa 64 bits. Obviamente, va a aceptar un rango de valores mucho mayor que el float y mayor precisión. El char ocupa 16 bits. El boolean ocupa 1 bit, porque solo representa, miren, ¿cuáles son los posibles valores? O es 0 o es 1. 0 de falso, 1 de verdadero. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? En parte no. ¿No? Entonces, vamos a comenzar con el programa que ustedes tienen publicado en la plataforma. Voy a explicarlo. Bien, vamos a ver varias cosas acá, antes de empezar. En este programita estamos viendo no solo los tipos de datos, es uno de los objetivos, pero también hay algunas instrucciones de entrada y salida de datos. ¿Qué significa esto? Instrucciones para leer, en este caso, información que es ingresada desde teclado y salida de datos, o sea, cosas que nosotros queremos mostrar en la pantalla. ¿Sí? Java trabaja, porque ya este es un lenguaje, no es como Psein, que Psein es un simulador. Entonces los lenguajes de programación tienen muchos componentes. Y Java se basa en lo que se conoce como librerías. ¿Qué son las librerías? Las librerías son como secciones del lenguaje, del compilador. Cada una de ellas contiene métodos, digámoslo de una forma, no vamos a decir métodos ahorita porque no sabemos lo que es un método, digamos instrucciones.
instrucciones, o sea, un conjunto de instrucciones que tienen un propósito determinado. Lo más sencillo para que ustedes lo entiendan. Si estamos trabajando con una calculadora y queremos nosotros sacar la raíz cuadrada de un número. En la calculadora nosotros nos vamos a hacer manualmente toda la operación matemática que corresponda para sacar la raíz cuadrada de ese número. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la calculadora? ¿Verdad que hay una... Hay un símbolo. Sí hay un símbolo, hay una teclita ahí que es para sacar la raíz cuadrada. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando uno presiona esa teclita de la raíz cuadrada? Bueno, internamente, porque la calculadora tiene su memoria. Dentro de la calculadora hay almacenado código. Entonces, cuando se presiona esa tecla de la raíz cuadrada, lo que está haciendo es llamar al código que está dentro de la calculadora y es ese código el que se va a encargar de hacer el cálculo, no nosotros. Ahí ya nos está ahorrando mucho trabajo. Entonces, las librerías son similares. Lo que pasa es que todas esas instrucciones están clasificadas. Entonces, yo puedo tener una librería para hacer uso de lo que son funciones matemáticas, tal como la calculadora. Puedo tener una librería para hacer uso de funciones aritméticas o si quiero trabajar con archivos de texto. Entonces, en cada una de esas, imagínense que son como carpetitas dentro del compilador. ¿Y qué hay dentro de esas carpetitas? El código de cada una de esas instrucciones. Entonces, cuando yo quiera, por decir algo, sacar la raíz cuadrada en un programa en Java, yo no tengo que hacer todo el código. Yo simplemente uso la función, tal como en la calculadora. Escribo el nombre de la función y, bueno, empleo la sintaxis necesaria. Pero para poder usar esa función, yo tengo que pedir permiso al compilador. ¿Y cómo pido permiso? Diciendo dentro de qué librería, o sea, dentro de qué carpetita es que está esa función matemática que yo ocupo. A eso se le llama importar. Importar es decirle a Java, fíjese que yo en este programa voy a ocupar estas funcionalidades. En la línea 1, yo estoy importando una librería y lo hago utilizando la instrucción import. Voy a utilizar una librería que se llama javax.swing.joptionpane. JOptionPane, esto de acá, es una de las librerías que permite realizar o utilizar instrucciones de entrada-salida. Si yo voy a leer algo del teclado o si yo voy a mostrar información, entonces tengo que utilizar instrucciones para eso. Y esas instrucciones están contenidas dentro de esta librería. Por eso la voy a importar. En la medida que se vaya desarrollando la clase, vamos a ir viendo el uso de otras librerías. Entonces, por los momentos, vamos a utilizar esta. Hay algunos alumnos que eligen no utilizar este JOptionPane porque, como les dije, es una de las formas de hacer entrada-salida de datos. Y utilizan algo que se conoce como escáner. ¿Verdad? Yo no lo uso, me gusta más el JOptionPane, pero los que ya saben de Java y quieren utilizar el escáner, perfecto, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Bien, cuando yo creo mi proyecto, que en los videos también estaba como crear un proyecto, pero esto va a depender de la versión del JDK y del NetBeans. Miren que yo estoy con la 12.0. En las versiones más arriba de 12.0 lo hace automáticamente. Entonces yo quiero decir, cuando voy a crear un proyecto, me aparece lo que es el public class. Este variable es el nombre que yo asigné al proyecto cuando lo estaba creando. Entonces él ya lo coloca. Les había comentado que Java es un lenguaje de programación que se basa en funciones, o sea, en pequeños fragmentos o módulos de código que interactúan entre sí. Entonces, todos esos, por los momentos, van a estar encapsulados o contenidos, o sea, van a estar dentro
de lo que se conoce como public class. Entonces va a contener todo mi código. Otra cosa que en algunas versiones la va a crear automáticamente y en otras como la mía yo lo tengo que crear a mano, es lo que se conoce como main. Aquí está, en negritas. Main. Main es la función principal de un programa en Java. Tiene que existir siempre. En este código, yo no he definido funciones porque ese va a ser el siguiente tema que vamos a ver. Así que todo mi código está definido dentro de la función principal de mi proyecto, que es main. Para poder empezar a programar, yo tengo que tener esos elementos. El public class y el public static void main. Cuando entremos al tema de funciones y procedimientos, van a entender más, ¿verdad?, sobre cómo trabaja esta función main. Por decir algo, en main pongo el código principal de mi programa. Ahora sí, vamos a lo que nos compete ahorita, que es la definición de variables. Entonces aquí el objetivo de este código es únicamente aprender cómo se definen las variables y cómo se les asigna valor, ¿verdad? Y en la siguiente parte, cómo se piden o se solicitan datos y cómo se muestran en pantalla. Entonces vamos con los tipos de datos enteros, que ya dijimos que eran byte, short, int, long. ¿Cómo defino una variable? ¿Cuál es la sintaxis para definir una variable en Java? Bien, la sintaxis es, primero coloco el tipo de dato. Vean, acá, en primer lugar, yo dije que el dato que voy o la variable que voy a crear es una variable de tipo byte. Bien, los tipos de datos están en azul. Voy a crear una variable de tipo byte. A continuación, una vez que escribí el tipo de dato, escribo el nombre de la variable. Esta se llama num pequeñito. Allá en metodología tuvieron que haber algunas reglas para la definición de variables que también se aplican acá. Por ejemplo, yo no puedo dejar espacios en blanco cuando escribo el nombre de una variable. No puedo decir num, espacio en blanco, pequeñito. No puedo iniciar con un número. Hay ciertas nomenclaturas que se utilizan para diferenciar ciertos tipos de variables de otros, pero no los vamos a ver ahorita. Que no sea un nombre muy largo, ¿verdad?, que me recuerde a mí qué es lo que estoy almacenando en esa variable. Ese tipo de reglas siempre hay que seguirlas acá. Entonces declaré mi variable que se llama num pequeñito, que es de tipo byte. ¿Bien? Al final de cada línea se coloca punto y coma, perdón, no al final de cada línea, al final de cada instrucción, porque una instrucción, perdón, yo la puedo escribir en varias líneas. Una instrucción, si es muy larga, la puedo escribir en varias líneas. Y yo tengo que cerrar la instrucción con punto y coma, no la línea, sino que la instrucción. Entonces cierro la instrucción, punto y coma. Regla de sintaxis obligatoria. A continuación, voy a asignar un valor. Yo digo que num pequeñito va a guardar el valor de 60 negativo. Igual, un solo símbolo igual es el símbolo de asignación. ¿Qué es una asignación? Asignar, en este caso, un valor a una variable. Cierro la instrucción con punto y coma. Entonces aquí acabo de declarar mi primera variable que es de tipo byte. Recuerden que esta es la que ocupa menor cantidad de memoria del sistema. Entonces, su rango de valores que puede aceptar es muy limitado. ¿Qué pasaría si yo me paso de ese rango de valores? Miren que ahí le quise asignarle el valor de 60.876 negativo. Me estoy pasando del rango de valores, ¿verdad? Porque me decía que únicamente aceptaba desde lo que es 128 negativo a 127 positivo. Y ahí ya me requete pasé de ese rango de valores. Entonces, eso que está subrayado en rojo indica un error de compilación.
no ejecutemos programas que tienen errores de compilación. Hay que resolverlos primero. Entonces acá me indica y aquí me pone un foquito con un puntito rojo. Si yo pongo el puntero ahí, me da qué tipo de error es. Léanlo. Hay que irse familiarizando con los errores. Ahí me dice, solo con lo que, las dos primeras palabras, yo ya entiendo qué es lo que está pasando, qué tipo de problema tengo. Dice, tipos incompatibles, o sea, tipos de datos incompatibles. Y después me dice, posible pérdida en la conversión desde un entero hacia un byte. Bueno, ¿y esto qué significa? Bien, tipos incompatibles hace referencia a tipos de datos. Entonces, cuando me dice que son incompatibles es que yo estoy tratando de asignar un valor a una variable que está definida con un tipo de dato y ese valor que yo quiero guardar ahí no corresponde con el tipo de dato en el cual la variable está definida. Es lo que estamos viendo ahí. Num pequeñito es un byte. Y el valor que yo le quiero asignar no corresponde a un valor de tipo byte, corresponde a un valor de tipo int. Por eso ahí, al final me dice int a byte, int to byte. Me está dando pista. Me está diciendo, usted me está dando un valor int, pero mi variable es byte. No la puedo guardar ahí. Bien. El siguiente tipo de dato es el short, entero. Es num pequeño. Igual, declaré una variable, primero pongo el tipo de dato y después el nombre de la variable. Cierro con punto y coma la instrucción. Y voy a hacer una asignación. Num pequeño, el short, ¿verdad? Que es el que le sigue después del byte en tamaño, tiene un rango de datos, o sea, maneja un rango de datos desde 32.768 negativo hasta 32.767 positivo. O sea, este es el rango de valores que nosotros podemos trabajar con un tipo de dato así. Entonces, 5.000, obviamente, está dentro del rango de valores. Pero si yo quiero guardar algo más grande, una cantidad más grande, entonces me veo con el mismo problema que me vi en el ejemplo anterior. O sea, tengo un error de compilación ahí. ¿Qué me dice el error? Tipos incompatibles. Y aquí ya me está diciendo int, al final del mensaje dice int short. ¿Qué significa? Ay, su variable es short, pero usted me está dando un valor int. Y la verdad es que el valor int no va a caber, o sea, este valor int no cabe en la variable num pequeño, porque num pequeño es short. Hay una incompatibilidad con los tipos de datos que se están manejando. Siguiente tipo de dato entero es el int. Num entero es el nombre de la variable que estamos definiendo y hago una asignación. Entonces, miren acá. Tenemos clara la sintaxis para definir variables. Primero tipo de dato, después nombre de la variable. No es que obligatoriamente luego de definir la variable yo tengo que ir y asignarle un valor. No, no es obligatorio. Simplemente estamos viendo ejemplos de cómo definir variables y asignar valores a esas variables. Pero no es que se tiene que cumplir así. No, yo solamente puedo poner la definición de una variable y más adelante en el código yo hago uso de esa variable, que si la voy a leer o voy a guardar el resultado de una operación aritmética, etc. Los tipos de datos numéricos reales. Nos vamos a quedar hasta acá, falta menos de un minuto y vamos a seguir mañana con este programita.